Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Sobre todo vamos a dar las gracias a todos los sponsors que hacen posible este evento. Por cierto, las speakers, luego a la hora de comer, ahí en el auditorio nos vamos a hacer una fotico, Especialmente agradecer a los de la UTAD que nos han puesto estas instalaciones maravillosas, nos han facilitado mucho, la verdad es que están un poquito lejos, pero merece la pena venir hasta aquí. Y a los sponsors Platinum, que pues eso, bueno, a los Platinum, a los Gold y a los Silver, ¿vale? Todos ellos hacen posible los cafés y todo lo que tenemos en este evento. Bien, yo soy Cristina Tarabini Castellani Ciordia. Esta sesión, que es una sesión un poco extraña, porque es una sesión de nivel 0, ¿vale? Miriam va a aprender mucho aquí hoy. ¿Vale? Le titulé Tablas con sentido, diseño consciente en SQL Server, ¿vale? Consciente, es importante el término de consciente. Pero antes de meterme sobre las tablas, pues voy a hablaros de un poquito quién soy yo, para los que no me conozcáis, que creo que casi todos me conocéis ya. He tenido la fortuna de que me han nombrado recientemente MVP de Data Platform, una especialidad de SQL Server. Soy Database Engineer en el grupo Retabet, ¿vale? Que es un grupo que se dedica principalmente en negocios, casas de apuestas, pero tenemos también, como habéis visto, la herramienta de Fortnite, que la hemos creado. Voy cambiando y pongo ya el más por darme un poco de ancha y no tener que cambiarlo tan a menudo. Llevo muchos años trabajando con SQL Server y colaboro con muchas iniciativas. Power Platform Euskadi, que tengo que cambiar el logo porque lo vamos a llamar Data Platform Euskadi. Esta iniciativa, Women for Technical Talks, Inspira STEAM, que es una iniciativa de la Universidad de Deusto para ir a los colegios, intentar activar la iniciativa, el espíritu, digamos, de las tecnologías antes de que tengan que empezar a elegir qué quieren estudiar, ¿no? Aquí Roberto me pidió a ver si podía ser coadministradora con él del canal del Telegram SQL Español, y es todo un honor. Y ahí estoy en lo que puedo echando una mano. Y bueno, pues aquí están mis redes, mi correo electrónico, el nombre de mi web, Data Crazy World, y si cogéis el QR, en el QR viene todos los enlaces de todo, incluso para apuntaros al grupo de canal de Telegram, que si tenéis alguna duda de SQL Server, preguntadlo por ahí, que hay mucha gente muy buena y muy válida respondiendo cosas porque nos ayudamos entre nosotros. Y ahora sí, ¿por qué surge esta charla? Bueno, estamos en una sociedad donde nos llueve muchísima información por todos los lados, generamos cantidades ingentes de datos, hablamos de... O sea, es que encima es que el dato vale un montón, o sea, van recopilando datos con todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y empiezan a surgir términos como Big Data, los Data Warehouse, que ya bueno, no son tan modernos, pero también se oyen cada vez más, empiezan a oírse los Data Lake, ahora ya es Data Lakehouse, o sea, aquí pues hay muchos términos, son términos pues cada vez que nos bombardean, ¿no? Con un montón de estos términos, ¿no? Y sobre todo hay que estar en las novedades, queremos estar siempre a la última, intentar utilizar la última, lo más nuevo, queremos sobre todo también lo último, es que necesitamos, pero a veces, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de lo esencial, ¿vale? Es como si hubiese una goma de borrar y nos borra las cosas básicas que no son simples, pero que son básicas de cuando tenemos que hablar del dato, ¿no? Y un poco la idea de esta sesión es construir esos cimientos, que la gente ha pasado ya por encima, empieza a hacer las cosas y se olvida de las cosas súper básicas, pero que son esenciales, sobre todo para obtener un buen rendimiento, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de base de datos, que es un término que todo el mundo oye hablar, de base de datos, ahora a grandes rasgos hay más tipos de base de datos, pero hablaríamos de dos tipos de base de datos, las bases de datos de SQL o las no SQL. Vale, voy a probar porque esto no funciona, el puntero en la pantalla no funciona. Vale, respecto a las no SQL, pues hay varios tipos, tenemos los de clave valor, los de columna, el tema documento, los gráficos, porque al final, luego iremos, aquí tenéis algún ejemplo de cada una de ellas, Redis, a cada se corresponde, la de clave valor con Redis, la de columna con la Cassandra, Mongo es de documental y gráficos, pues NeoJ, he escogido 4 ejemplos por poner alguno, ¿no? Y luego tenemos las bases de datos de SQL, ¿no?
que yo me voy a centrar en el motor SQL Server. También está Oracle y hay otros motores, ¿vale? Pero por un ejemplo, pero eso es porque yo es lo que he trabajado con SQL. Vale. ¿Cuál es la diferencia? Mongo almacena todo en documentos, por ejemplo, ¿vale? Por centrar en una. Tú construyes un documento, que son una clave y luego un JSON, un XML y tal. Lo almacena ahí, la información está almacenada en documentos. ¿Y aquí? ¿En qué se almacenan? En tablas, ¿no? Porque de eso va esta sesión. Va de las tablas. ¿Cómo diseñar estas tablas? Tenemos, las tablas normalmente son columnas, filas, ¿no? Tenemos un montón de columnas y un montón de filas. Y las celditas es el que tiene el valor correspondiente. Entonces, el objetivo es, ¿cómo vamos a diseñar estas? De manera consciente. O sea, a veces que pasamos sobre ellas, pongo este dato, vamos a ver en qué influye todo lo que decidimos cuando diseñamos una tabla, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo? Un rendimiento óptimo. Esto es lo último que... pero es que todo el mundo se queja de que no tiene un rendimiento, pero se ha olvidado de hacer un buen diseño. Entonces, por eso es como una vuelta atrás, o sea, ir a lo básico, que no simple, pero a lo básico, ¿vale? Entonces, voy a empezar a hacer preguntas. ¿Alguien cree que hay un límite del número de tablas que puedo crear en SQL Server? Voy a hablar SQL Server, ¿vale? Ahora me centro en SQL Server. ¿Quién cree que no hay límite? Vale, hay un límite. 1000. ¿Quién cree que es menos de 1000? ¿Quién cree que es más de 10.000? Perdón, menos de 10.000, perdón, entre 1000 y 10.000. Vale, vamos a pasar al millón. ¿Entre 10.000 y un millón? ¿Por ahí andará? ¿1.000 y un millón? ¿Más de un millón? Vale, el límite. 2.000 millones, 147, 483.647 objetos. Digo objetos, el límite realmente no es de tablas, es de objetos de SQL Server. Vale, ¿a alguien le suena este número? No es como a mí me está recordando el entero, puede ser. El valor máximo del entero. Vale, ¿por qué creéis que es el número máximo? Hay una tabla, ¿no? Que es sysObject. ¿Qué tipo de dato tendrá la APK de sysObject? Vaya, es un entero. ¿Creéis? No conozco a nadie que haya llegado a este límite, ¿vale? Pero es un límite teórico, ¿vale? Pero es un límite. Pero porque no va para atrás. Si fuese para atrás, lo duplicaría. Ah, sí, claro. No va de negativo a positivo. Correcto. Vale, y vamos a ver las columnas. ¿Quién cree que hay un límite en el número de columnas? Sí, ¿no? Hemos llegado a este punto de todos suponemos que si estás preguntando es que hay un límite. Vale. ¿Menos de 100? ¿Entre 100 y 1000? ¿Entre 1000 y 2000? ¿Más de 2000? Menos de 2000. 1000 y 2000. 1024. 1024 columnas. ¿Vale? Yo lo máximo que ya va a tener, si no he contado más, ha sido 100 y pico columnas. ¿Vale? No conozco tampoco una tabla con 1000 y pico columnas porque puede ser... Pero bueno, hay muchos... cuando estábamos hablando de empezar a gente a poner bits, pues igual sí podría llegar a darse el caso. Vale, ¿y filas? ¿Qué pasa con las filas? ¿No hay límite? El almacenamiento. Dependerá de la capacidad del servidor, efectivamente. Pero claro, dices, ¿y cuál es el límite de una fila? Roberto no vale responder. Roberto va a estar capado en esta sesión. ¿Cuál es el límite de una fila? No, ¿qué número de tablas? Porque el ID de la tabla es el ID de la... Quiero decir, si tú tienes un ID, una clave primary key, y puedes tener ese límite de objetos, que el límite de las filas sea... No. Gracias, pero por contestar, no. No. Para ver el límite de la fila, tenemos que volver a que estamos en un motor SQL Server. ¿Y qué pasa con SQL Server? Que la unidad de almacenamiento, ¿vale? Con lo que todo acaba almacenándose esas tablas de SQL Server, la unidad de almacenamiento es una página de 8K, ¿vale? ¿Qué pasa con las páginas? Que, por cierto, para manejar mejor, acaba haciendo lo que llaman son extensiones y maneja en bloques de 64K, que son 8 páginas, ¿vale? De 8 páginas en 8 páginas. Vale. Una fila no puede ocupar más de una página, ¿vale? Entonces, se supone que podríamos decir que el límite de una fila serían 8K,
¿no? Si eso es lo que nos dicen. Pero, ¿cuántas páginas entran en una página? Porque hemos dicho, hay una página de 8K. ¿Cuántas filas? Vale, una fila solo puede estar en una página, pero ¿cuántas filas puede entrar en una página? Eso es una página, ¿vale? Las páginas tienen una cabecera, que la cabecera ocupa 96 bytes, luego van acumulando las filas y luego tiene el desbordamiento, o sea, el tema de desplazamiento, que van, si entra la 1, se almacenan al revés, ¿vale? Para luego localizar las filas, así a grandes rasgos. ¿Cuántas filas? Pues dependerá. ¿De qué depende el tamaño de la fila? De cuántas columnas tenga la fila, ¿no? Entonces, vamos allá. Columnas. Los bytes de una fila es la suma total de los bytes de sus columnas. Entonces, esto es importante porque esto es lo que vengo ya a decir, ¿no? La consciencia. Cuando estamos haciendo algo conscientemente, estamos valorando. Para poder diseñar una tabla bien, hay que conocer el dato que va a ir en cada columna, ¿vale? ¿Por qué? Lo primero, porque tienes que elegir el tipo, ¿vale? Si es un número entero, si estamos hablando de números enteros, no me he puesto a hablar decimales. Hay todos estos tipos. Tenemos desde el tiny int, que es un byte, que va hasta los de 0 a 255. El small int, que son 2 bytes, que ya es desde menos 32.765 a 32.000 y pico. El int, que es el número que os he dicho antes, en el rango positivo y negativo. Y el big int, que ocupa 8 bytes, ¿vale? Que esto ya es un número brutal. O sea, a ver, 1 millón, billón, 9 trillones, más o menos, si hago bien la cuenta. Vale. ¿Alguien se ha dado, cuando estáis poniendo típica tabla, Campo de edad. campo de edad, o pues eso, campo de edad, ¿alguien ha puesto un int en el campo de edad? No, begin para que te... Mejor, ¿no? Un begin mejor, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, estoy teniendo un dato que solo va a tener como máximo, o sea, valores de 100, ¿qué sentido tiene que yo ponga un int? Estoy desaprovechando un montón, porque fíjate, con un tiny int para el campo de edad me valdría, porque un byte frente a 4. Te digo, porque se tarda menos en escribir int. Ya, pero todas estas chorraditas, ¿vale? Van sumando. Son gotitas que van colmando un vaso, ¿vale? Vamos a ver los de tipo fecha. ¿Qué tipo fecha? Hay varios datos. Tenemos el date, que es solo la fecha, 3 bytes. Datetime, que es 8, pero ojito con el datetime, que engaña, porque te dicen que es hora, minuto y segundo, y tienen precisión de 3 nanosegundos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente esto no es de 000 al 99999, sino es en bloques de 03, o sea, 00, 03, 07. O sea, aquí no vais a ver nunca 001 ni 005, ¿vale? Va en bloques. Lo digo porque si necesitáis mucha precisión, esto os engaña. Si necesitáis mucha precisión, pues podéis coger el datetime 2, que este tiene más, y en función de la precisión que tú definas, pues ocupa 6, 7 u 8, ¿vale? Y si estás hablando solo de horas, si no tienes que tener en cuenta el date, pues puedes coger el tipo time, que algo ya te ahorras, ¿vale? Es lo que decía yo, si estáis hablando solo de horas, ¿por qué vas a poner un datetime? Te estás ahorrando entre 3 y 4 bytes. ¿Qué dices, joder, que es un byte? Estamos ahora, que nos sobra, ahora el almacenamiento está tirado. Ya, pero es que esto es un tema de memoria, ¿eh? Tipo booleano. El bit. Vale, este es el más simple. Este no tiene más, sí o no, ¿vale? Es un byte, es un bit, no pasa un byte. Vale, no sé cuánto tiempo voy, porque voy un poco... Vale, entonces voy bien. Y el tipo texto. Vale. Este es para mí el que más intríngulis trae, ¿no? Digamos que primero hay como dos grandes bloques. Los de longitud fija y los de longitud variable, ¿vale? Longitud fija y variable, la diferencia es que aquí tenemos que se suman 2 bytes para ver la longitud, vamos, y luego ya es la diferencia entre ASCII y Unicode, ¿vale? El tema de utilizar los Unicode es que el tamaño es el doble, ¿vale? Entonces, si yo hago un char 2, ocupa 2 bytes.
pero si hago un nchar 2 son 4 bytes, ¿vale? Vamos sumando, esto es la cuenta de la vieja, vamos sumando, todo va sumando. Entonces, mejor siempre usar el char. Depende, todo depende, aquí no hay blancos y negros, hay muchos grises. Vamos a ver. ¿Cuándo hay que usar el tipo de dato Unicode? Desde mi experiencia, ¿vale? Uno, si habéis habilitado un campo de texto que los usuarios rellenan, yo ahí, depende, pero podría ser un candidato a tener un nvarchar en vez de un varchar para contemplar los datos que te pone el usuario. Todo depende, ¿eh? Pero es un candidato. Desde luego, si es un dato que rellenas tú, ¿vale? Salvo que estés manejando temas de idiomas tipo ruso, georgiano, japonés, estas cosas, normalmente tienen que ser carácter, ¿sabes? Con el ASCII te vale y de sobra, y te estás ahorrando la mitad de la memoria. Luego te puede pasar, ¿vale? Como mi empresa, que tuvimos que hacer una cosa y tuvimos que irnos a Georgia y de repente tuvimos que hacer todo un proyecto para cambiar todos los varchar a los nvarchar, ¿eh? Mola. Pero bueno, esta cosa está guay, porque cuando se planteó y se pasó todo, se planteó todo como varchar, en vez de nvarchar, había unas capacidades de memoria y luego cuando ha llegado el carácter Unicode, había otras capacidades de memoria. Entonces, hay que ir poniendo todo sobre la balanza. Te ahorras la mitad. O sea, si no tienes necesidad de poner Unicode, estás ahorrando la mitad de memoria por cada fila que tú estás, o sea, por cada dato que tú estás metiendo. Vale. ¿Y cuándo hay que utilizar las de tipo fija y tipo variable? A ver, el fijo ocupa siempre lo que tú le has dicho. Si tú has dicho char 2, van a ser 2, aunque pongas 1. Van a ser 2. ¿Vale? Y en cambio, si tú pones varchar 4, si solo ocupas 1, va a ser ese más los 2 bytes de variable, ¿vale? Entonces, ejemplo, código postal. ¿Qué queréis? ¿Que es fijo o variable? Fijo, levantar mano, fijos. Vale, ¿variables? Vale, tú puedes votar en esto, ¿eh? He visto que estaban todos mirándome y en la primera fila me han En fin, mirado. yo lo diseñaría como fijo, porque realmente además hay gente que lo pone como número y es un error porque los 0001 se lo come, ¿vale? El nombre de una persona, ¿fija o variable? ¿Fijos? Vale, bien, variable, empezáis a ser conscientes. Bien. Entonces, el código postal, aunque sea el número, siempre se pone como Char, texto. normalmente se pone como texto, sí. Todo número que pueda empezar por un 0. Tiene que Vale. ser texto. Longitud. ¿De qué longitud definiríais el nombre? Bueno, volvemos entonces a hablar de la fila, ¿vale? Porque claro, los textos largos, como os hemos dicho, nvarchar n es 2 por n bytes, y si hemos dicho que una página ocupa 8.192 bytes, que son 8K, vamos, que son bytes, digo yo, entonces, y hemos dicho que una fila no puede ocupar más de una página, entonces, ¿qué pasa? ¿Que n no puede ser más de 4.000 en esa cuenta de la vieja? Pero si yo he visto en muchos sitios que definen el max, ¿esto cómo es posible? ¿Qué es eso del max? Bueno, pues en el tema de los caracteres, ¿vale? Hay un concepto, os voy a resumir el cuadro porque ya me va a echar la bronca María José. Viene a ser que cuando estamos hablando de objetos grandes, ¿vale? Hay un tipo de página que es los objetos largos o los LOF, ¿vale? Entonces, estos tipos de datos, los nvarchar más, varminar y netas, van a otro tipo de página, ¿vale? Y en la página principal lo que hay es un puntero que apunta a la posición donde está todo el dato real. Vale. ¿Lo he dicho así? Vale. ¿Qué inconvenientes tiene utilizar este tipo de datos? ¿Vale? Porque para que no los utilicéis así por así. Que el acceso siempre es más lento, porque tiene que ir a la página principal y luego moverse a otro lado. Y luego además, si queréis hacer un like, un superstring, es todavía mucho más lento. Vale. Y además hay otra restricción que no se puede indexar directamente. Tú no lo puedes poner en la raíz de un índice, ¿vale? Sí lo puedes poner en los includes, pero no en la raíz. Y la recomendación, que solo utilicéis cuando realmente penséis que es un campo que no tiene límite, que no pasa nada, casi es mejor a veces limitar a 2.000 o 4.000 caracteres que poner el max, ¿vale? Y que sobre todo evaluar realmente esos datos si tienen o no que ir a una tabla independiente. Ya me está echando la bronca, entonces ajustate a lo que necesitas. Una pregunta muy rápida, creo que me vas a decir que no por lo del índice. Y tampoco quiero hacer un caso que pueda. Pero el nvarchar max y varchar max no puede ser caer más, ¿no? No, porque no... Vale. Y os ponía el último ejemplo que os he dicho del límite ya hasta los 20 minutos.
El récord Guinness dice que el nombre más largo que hay registrado es 1019 letras. Lo he visto, no lo he querido escribir porque era impronunciable. ¿Vale? Luego, los nombres de pila, una media de 5, lo que es María, Juan, de una media de 5, 8. El apellido pues suele ser 6, 9. Y si haces completo de nombres más 2 apellidos, la media suele ser entre 18 y 27. En Estados Unidos y Europa Occidental entre 15 y 25. En Hispanoamérica 20 y 30. En la India entre 20 y 35. Y aquí hay algunos ejemplos, pues Ana López 9, Juan Pablo Martínez 24, la reina Isabel II era Elizabeth Alessandra Mary Windsor, ¿vale? 30, hemos llegado ya al límite, y luego vengo yo. ¿Vale? 42. ¿Vale? Así que no me... ajustaros, pero pensar un poco en mí también, ¿vale? Es importante. Y bueno, como conclusión... conoce el dato, que es importante, o sea, por eso hay que ser conscientes de lo que tiene el dato, ¿vale? Elegir los tipos de datos que se adaptan, porque, ¿vale? Es lo que el dato hay que adaptarlo, ¿vale? Filas más pequeñas, si yo hago filas más pequeñas, más filas me entran a la página, si hay menos páginas en memoria, más datos puedo subir a memoria y por tanto tengo mejor rendimiento porque SQL Server funciona mejor porque funciona en memoria y todo esto es lo que es el diseño consciente, ¿vale? De nuevo, gracias a los patrocinadores y recordaros que todo lo que se ha recaudado en este va a ir a Plan Internacional. Y ya está. Efectivamente, no va a necesitar las 3 slides que tengo.